¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saluda a su hermano en Cristo, Felimón Hinojosa, del Grupo de Oración Los Ángeles de Dios, para compartir este precioso día, miércoles 8 de enero del 2020. ¡Wow! 2020 ya. Para compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy, esperando y abran su corazón a la bendita palabra de Dios, que, como siempre lo he dicho, tiene poder para transformar nuestro corazón. Este día, mi hermano, mi hermana, te voy a invitar a que te metas en el Evangelio, en la lectura, es decir, en la escena que vamos a proclamar el día de hoy. Esta está tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario. Y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: ánimo, no teman, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues el contexto de este evangelio, mis hermanos, los versículos antes de esto, donde el Señor multiplicó la primera multiplicación de los panes, donde multiplicó los panes y hizo que rendieran para muchas personas. Entonces, con eso los discípulos, los apóstoles, quedaron muy, como dice aquí, como muy confundidos. Estaban todavía como asustados. Entonces, después de eso fue que ya el Señor dice inmediatamente después que los mandó a que fueran, a cruzaran se fueran para que lo esperaran del otro lado, cruzaran en la barca al otro lado del mar. ¿Por qué los mandó? Primero porque lo querían proclamar rey, ¿sí? Cuando multiplicación de los panes y todos lo miraban como alguien milagroso, como alguien muy poderoso, usted es como rey. Entonces de repente tal vez sus discípulos también estaban de acuerdo con la gente para proclamarlo rey. Entonces básicamente dijo: mira, váyanse adelantando allí y yo ya los alcanzo. Y él se fue, dice la palabra de Dios, que a orar. Entonces también relata el Santo Evangelio que cuando iban remando, que el viento estaba en contra. Entonces tenían todo en contra, el viento, venían todavía como confundidos tal vez, así como preguntándose: ¿quién será este Jesús que ha hecho este milagro tan grande? Entonces en eso iban ya cansados, tal vez con sueño. Cuando miraron lo que dice la palabra de Dios, miraron a Jesús, pero dice que pensaron que era un fantasma y gritaron. Imagínate, todo tiene que haber sido un susto muy grande, porque primero no eran niños, después no iba una persona, iban varios. Entonces, primero, una vez más, no eran niños o muchachitos o jovencitos, que cuando uno está niño o jovencito se asusta uno casi de todo, porque te cuentan historias de que salió un fantasma allá, de que acá asustan, de que pasas por un panteón y los muertos te asustan, tantas cosas. Entonces tiene uno como
está uno como muy débil, ¿sí? Tiene uno como una mentalidad así de susto muy, muy frágil, muy débil, entonces te asusta casi con cualquier cosa, bueno, de niño. Pero ya entre 2, 3 o 4 más agarras valor y ya no es tan fácil. Pero estos apóstoles, discípulos del Señor, no eran niños, eran personas ya mayores, pero eran varios también. Y aparte de eso, andaban con Jesús. Ya imagínate nomás cómo haber sido su susto tan grande que no lo reconocieron. Y aparte, hacía como que iba a pasar así de largo. Imagínate que si hubiera hecho como que viniera hacia ellos, hubiera sido todavía el susto más grande. Porque ese fantasma nos va a agarrar, no sé, pero si todavía lo miras y vas como que va a pasar por allá y todavía te asusta así a tal grado de pegar un grito tremendo como ellos y asustados y todo, tiene que haber sido duro. Aparte no lo reconocieron, entonces muchas cosas. Entonces mi hermano, mi hermana, uno puede decir, esos discípulos o esos apóstoles, qué miedosos y qué cobardes básicamente, pero piensa por un momento, tú y yo, ahorita en este momento de tu vida y de mi vida, ¿con qué nos asustamos? ¿Qué nos espanta? ¿Qué nos da miedo? Tal vez algo muchísimo más pequeño que eso, ¿sí? Nos espanta, por ejemplo, miren, lo que nos da miedo, te voy a decir una de las cosas que nos da miedo. Por ejemplo, si estamos aquí indocumentados, nos da miedo que nos vayan a echar para México o para el país que sea uno. Eso nos da miedo. Si tenemos un empleo más o menos o bueno, nos da miedo que nos vayan a correr o quedarnos sin empleo. Si tengo una novia o mi esposa o lo que sea, y me da miedo que una de dos, o que se vaya ahí, que el Señor se la lleve, o que me vaya a dejar, lo que sea. Eso nos da miedo, o sea, cosas tan pequeñas. Y claro, ciertamente esas son unas cosas no tan pequeñas, ¿no? Ya hablando como de la familia y eso. Pero a lo que voy es de que todos de una u otra manera tenemos miedo de algo. Ya no se diga de la muerte. Imagínate ahora que miraras un fantasma como ahora. Aquí, bendito Dios, era Jesús. Es decir, era Dios mismo, ¿sí? De apariencia como de fantasma, según ellos, por el miedo, por lo que sea. Pero imagínate, a lo que voy con esto es de que ¿cuántas veces le hemos dicho tú y yo al Señor, Señor, quiero mirarte, quiero mirar a Dios, Señor, por favor, preséntate ante mí? ¿Cómo crees que quedaríamos si el Señor verdaderamente se presentara en su esplendor, así con toda su majestad? Quedaríamos, yo creo que desmayados, yo creo que tal vez hasta muertos, o a lo mejor hasta tal vez tan asustados que a lo mejor hasta se volvería uno así medio loquito, ¿sí? De eso. Pero los discípulos y los apóstoles, ¿por qué tuvieron tanto miedo? Porque dice San Juan en la primera carta de la Santa Misa del día de hoy, dice que el amor echa fuera el temor. Decir y también dice que el que teme no ha llegado en su plenitud al amor, no ha conocido verdaderamente el amor. Entonces ellos andaban con Jesús, conocían a Jesús, que dice la palabra es que Jesús, o que Dios es amor y Jesús es amor. Es decir, Jesús es el amor del Padre, ¿sí? Entonces ellos no amaban a Jesús, no conocían el amor básicamente. Lo miraban así en la apariencia, pero no lo conocían. Entonces por eso es que temían, por eso es que tenían miedo, porque el amor echa fuera el temor. Entonces también tú y yo, si llegamos a amar como debemos amar, es decir, como Dios nos ama, no vamos a temer nada en este mundo ni en el otro. A nada le vamos a temer. Lo que decía yo hace ratito, por ejemplo, si tengo un buen empleo, me echan del empleo por lo que sea, bendito y alabado sea el Señor. Si el Señor se lleva a uno de mi familia, alabo y bendigo al Señor. Si el Señor permite algo difícil en mi vida, no voy a temer, porque voy a amar. Dice que el temor o el que no ama, teme, dice, al juicio. Y es una de las cosas que tememos nosotros mucho, a la muerte.
Tememos a la muerte, ¿por qué? Porque no hemos llegado a la plenitud en el amor. Es decir, no hemos amado como debemos amar, como Dios nos manda a amar. Porque el que ama, fíjate nomás, el que ama no teme sacrificarse por el ser amado. Jesucristo, tenemos un ejemplo tan más grande en él ahí. Nadie más que él como ejemplo del amor. Él por el amor no tuvo miedo venir a hacerse hombre, venir a morir en la cruz por ti y por mí, de sacrificarse completamente, de amar hasta el extremo, de darse como nadie más se ha dado, ¿sí? Porque nos ama. Entonces, si tú y yo empezamos a amar también, no vamos a temer a nada, ¿sí? No vamos a temer sacrificarnos por el amado, por la amada, por la esposa, por los hijos, por los hermanos en Cristo, por los otros hermanos que no conocen a Dios. Es decir, nos vamos a poder entregar completamente, y a la hora de que el Señor nos llame a cuentas no vamos a temer. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, el amor echa fuera el temor. Y si los discípulos y los apóstoles hubieran amado, no hubieran tenido miedo. Que viene un fantasma, alabo y bendigo al Señor por ese fantasma, ¿sí? Que viene el otro, las olas del mar contra, el viento contra, todo, bendito sea el Señor. Esto me da para alabar y bendecir al Señor en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, y venga lo que venga, yo alabo y bendigo al Señor. Y eso, mi hermano, mi hermana, es lo que tú y yo debemos hacer en las pruebas, en las dificultades, en las luchas, porque de esa manera se va a ir viendo que vamos amando al Señor. Así que el amor va echando fuera el temor. Y eso es mi deseo para ti y para toda tu familia. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.